por un libro y vamos a recordar algunas cuestiones, vamos a avanzar con la teoría del libro. A ver, ¿no lo ves? Hola, profe, tengo una consulta. Sí, con mucho gusto, decime. Yo le quería preguntar por la fecha del parcial, si al final se pudo cambiar o no. Ah, sí, sí, ¿cómo es tu nombre? Leandro Mesano, Leandro. Sí, porque uno sí. de los chicos me planteó el cambio. Sí, le dije que sí, una semana después. Ah, bueno, entonces, ¿para cuándo quedaría? Mirá, vos sabés que yo no lo anoté, pero lo tengo en el correo. No sé quién fue que me consultó y ¿El 21? el 21 creo que se había dicho, pero pasó al 29 porque el 21 tenían otra, Se había dicho el 14, pero el 21, profe, no sé si hay clases, porque es el Día del Estudiante. no, el 21 no, así que pasaría al 29. El 28. Bueno, 29 es martes. perdón, tenés razón, el 28, sí, yo dije mal, 28. Bueno, menos mal Ok. que preguntaron porque no estaba enterada, la verdad. Ah, bueno, yo le dije a uno de los chicos y supuse que le iba a avisar en el grupo de WhatsApp, pero Avisa entonces en el grupo de queda para el 28. exacto, sí, por favor, por favor. Dale, muchas gracias, profe. No, gracias a vos, Estefanía. Bueno, hecha esta aclaración, si no tienen más dudas, continuamos con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver funciones crecientes y decrecientes en primera instancia. Y vamos a recordar, nosotros ya habíamos visto el concepto cuando vimos funciones monótonas, ¿sí? Y habíamos hablado de funciones monótonas crecientes y decrecientes. También habíamos hecho una definición de función no monótona no creciente y no decreciente, que acá la vamos a soslayar un poco, esas dos últimas categorías. Bueno, ustedes sabían que una función era creciente, acá lo están viendo en pantalla, yo ahí lo estoy señalando, si para dos valores diferentes del dominio, tales que uno sea menor que el otro, sus imágenes son menores, una es menor que la otra, ¿sí? O sea, si x1 menor que x2, eso implicaba que f de x1 era menor que f de x2. Eso quería decir que la función era creciente. Y la función era decreciente si se verificaba que x1 menor que x2, entonces implicaba que f de x1 era mayor que f de x2. Y acá hay un ejemplo, una gráfica donde tengo una función decreciente desde este tramo, en este primer tramo, es constante en el segundo tramo y es creciente en el tercer tramo. Y obviamente cumple con esos conceptos que habíamos visto a principio de año cuando estudiábamos funciones reales de una variable real, y esto que está, esta definición que está reproducida acá. Pero yo quiero que noten otra cosa, ¿sí? Esa definición es perfecta cuando una función es creciente y decreciente, pero podemos notar algunas otras cuestiones que verifican las funciones crecientes y decrecientes. Por ejemplo, espero que se vea. Fíjense que si ustedes en este tramo donde la función es decreciente, ustedes trazaran la recta tangente en todos los puntos de esa curva, ¿sí? A la gráfica de esa curva, ustedes notarían algo muy particular, ¿sí? A ver, por ejemplo, si puedo hacer una gráfica. A ver, aguárdenme un segundito. Tenía preparado el GeoGebra, pero no lo encuentro, lo voy a abrir, para que veamos qué características tiene una función cuando esta es decreciente, ¿sí? ¿Qué relaciones podemos establecer? Lo sentí nombrando el caso de Catamarca. Y sí, también online. Miren que hay un micrófono abierto. Ahí estamos, ahora sí. Vamos a, no sé si ven el GeoGebra. No, se ve el apunte. Ahora se ve el GeoGebra. Ahora sí. Bueno, vamos a tomar una función decreciente. Ahí tenemos una función decreciente en un tramo determinado. Miren que la voy a... Ahora no la van a ver más. No la van a ver. Vamos a usar otra. Un minutito. Vamos a poner... Vamos a tomar otra. 0,0.
Ahí tienen una función decreciente. Ahí la están viendo. Bueno, vamos a mirar esas características. Y la característica que vamos a establecer es de acuerdo a la recta tangente. Por ejemplo, si yo marcara la recta tangente en este punto, por ejemplo ahí, fíjense que la recta tangente sería más o menos de esta formita. ¿Sí? Yo estoy marcando en realidad no la recta, sino un segmento de recta. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a cómo estoy marcando la recta tangente en ese punto que aparece ahí. Por ejemplo, si yo marcara otra recta tangente a otro punto de la gráfica de esta función, vamos a suponer que quiero marcar la recta tangente a un punto que anda por ahí, me quedaría más o menos una cosa así. A ver si lo puedo. Ahí. No sé si lo alcanzan a ver todos. Epa. Esperen que me cuesta bastante todavía acostumbrarme a esto. Ahí va. Ahora sí. Ahí tengo otra recta tangente en un punto. Y podría seguir marcando más, ¿sí? Por ejemplo, en este punto que está ahí en el origen, perdón, no en el origen, sino que intersecta el eje X, vamos a marcar también la recta tangente, marco un segmento de recta en realidad, me quedaría más o menos una cosa por aquí. Ahí. A ver si la puedo. Ahí. Ahí les marco. En el pizarrón es mucho más fácil, pero bueno, aquí no es tan fácil. Ahí estamos, bien. Tendría que haber elegido otra curva. A ver, voy a marcar la recta tangente en ese punto, no sé si la alcanzan a ver. Un segmento de recta tangente sería el que estoy manteniendo ahí. Bueno, a mí me interesa analizar qué características tienen. No quiere quedarse. Estas rectas tangentes. Ahí, ahora sí. No quiere, no, está como loca, no quiere responder al mando mío. Bien, ahí tenemos dos, ¿sí? Para ver si las podemos ir mirando. ¿Qué características tienen estas rectas tangentes? Bueno, por ejemplo, esta que aparece aquí, fíjense que yo la podría incluso alargar. Si yo la alargo, esa recta tangente, ustedes van a ver que esta recta forma un ángulo obtuso con el eje X. Y si forma un ángulo obtuso con el eje X, la tangente de ese ángulo va a ser negativa. ¿Se acuerdan que la derivada de una función en un punto era igual que la pendiente de la recta tangente? Coincidía numéricamente con el valor de la recta tangente a la función en dicho punto. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este punto la recta tangente tiene pendiente negativa. ¿Sí? En este punto de la gráfica de mi función, la recta tangente tiene pendiente negativa. Lo mismo pasaría si yo extiendo esta recta tangente ahí y voy a ver que también tiene pendiente negativa, o sea que la derivada de la función en ese punto, donde se da la tangencia entre la curva y la recta, también va a ser una derivada negativa. Y lo que voy a mirar acá en realidad es en que en todos los puntos de la curva, ¿sí? Si yo marcara las rectas tangentes, van a ser todas rectas tangentes que tienen pendientes negativas. ¿Por qué? Porque van a formar esas rectas tangentes un ángulo obtuso con el semieje positivo X. Yo no sé si todos entienden eso. ¿Alguien quiere preguntar respecto a eso? ¿O se entiende? En este caso acá, si yo marcara las rectas tangentes, van a ver que todas son con una pendiente, ¿sí? Que es negativa, ¿sí? Van a tener pendientes negativas, o sea que sus ángulos van a ser obtusos respecto al eje X negativo. Como que van a ser todas así, ¿no? Como yo la estoy marcando con la manito, así, así, etcétera, etcétera.
Mientras que cuando la función es creciente, las pendientes, por ejemplo, si yo marcara la recta tangente en este punto, la estoy como delineando, ¿sí? Tratando de delinear, fíjense que el ángulo que esa recta va a formar con el semieje positivo X va a ser un ángulo agudo, y la tangente de un ángulo agudo es positivo, quiere decir que todas las derivadas en todos estos puntos van a ser positivas. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo respecto a esto que no se entienda. Bien. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que si yo marco todas las rectas tangentes en puntos de la gráfica de una curva, cuando la función es decreciente, voy a ver que todas las rectas tangentes tienen pendientes negativas. Entonces todas las derivadas van a valer un determinado número, pero con signo negativo. Mientras que cuando la función sea creciente, todas las rectas tangentes a esa curva, en la zona donde la función es creciente, van a tener pendientes positivas, porque van a formar ángulos agudos respecto del eje X. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Está originando una nueva definición de función creciente y decreciente. ¿Qué dice? Que una función es decreciente en un determinado intervalo del dominio de una función si todas las derivadas son negativas en ese intervalo. Y si yo tomo una función, por ejemplo, como en este tramo que estoy señalando acá, donde la función es creciente, y veo que todas las derivadas de esa función en ese tramo, ¿sí?, en un determinado intervalo AB, son todas positivas, entonces la función es creciente. Y cuando las derivadas sean cero, la función va a ser constante. Eso también lo sabíamos cuando estudiamos derivadas. Esta es la definición que acabamos de establecer, que acabamos de decir, que yo traté de explicar de alguna manera, y dice que si la derivada de una función es positiva, ¿sí?, para todo x que pertenece a un intervalo abierto AB, no cerrado, abierto, entonces la función es creciente en el intervalo cerrado AB. Y si es negativa la derivada en todo ese intervalo AB, entonces la función es decreciente en el intervalo cerrado AB. Y si es cero en el intervalo abierto, entonces la función es constante en el intervalo cerrado. Esto constituye un criterio que se llama el criterio para funciones crecientes y decrecientes. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar en la práctica, ¿sí? Vamos a ver ya enseguida una forma de trabajarlo en la práctica. Ahora vamos después a ver el criterio de la derivada primera. Para esto me voy a ir al pizarrón este famoso que nosotros tenemos y vamos a aplicar este concepto que acabamos de hablar y de ver. O sea, si me dicen a mí, sea f de x igual a x cubo dividido 3 menos 4x cuadrado, vamos a tomar esta función, y me piden hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. De este pongo yo. Ahí estamos. Un problemita que me dan esa función y me dicen, bueno, que halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cómo haría? ¿Sí? Es un ejercicio muy común que les pueden llegar a pedir, que es analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿A qué se refiere con intervalos de crecimiento y decrecimiento? Decir, en qué zona de la gráfica de la función va a ser esta creciente o decreciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hallar el dominio en estos ejercicios. El dominio de la función f. Alguien que me diga el dominio de f, que abra el micrófono, haga un esfuerzo importante y me diga cuál es el dominio de f.
Todos los reales, profe. Muy bien, todos los reales. Es una función que se puede decir del tipo potencial o polinómica, así que serían todos los reales. Perfecto. Bueno, primero el dominio, fundamental en este tipo de ejercicio. Después calculamos la derivada primera de la función. ¿Ustedes me pueden decir por qué la derivada primera? Bueno, porque recién vimos un criterio que me dice que si la derivada primera de la función es positiva en un determinado intervalo abierto de la gráfica de la función, entonces la función es creciente en el mismo intervalo pero cerrado de la función. En consecuencia vamos a decir, ¿cuál es la derivada? Y bueno, la derivada de x cubo sobre 3 la puedo pensar como la de 1/3 por x cubo. Y la derivada de 1/3 por x cubo es 1/3 por 3x cuadrado. Me va a quedar x cuadrado. Menos la derivada de 4x cuadrado me da 16x. Esa sería toda la derivada de la función f. Si no tienen dudas, continuamos. Una vez que hacemos la derivada, automáticamente la vamos a igualar a 0 y vamos a ver dónde no existe esa derivada. Vamos a hallar... Profe, Sí, ¿por qué 16? perdón, 8. Era porque alguien me dijo, alguien abrió el micrófono y me dijo 16, que se confundió. Yo no tomé en cuenta eso y lo hice. Ah, gracias por hacer la aclaración. Entonces, lo primero que hacemos es, primero establecemos, hallamos el dominio de f. Después, el segundo paso, para hablar de intervalos de crecimiento, obtenemos la derivada primera, ¿sí? Porque sabemos que hay un montón de derivadas. Bien. Y después, en tercer paso, hallamos los puntos críticos. Estoy mezclando los verbos, pero bueno, ustedes después, ¿sí? Puse hallar, obtenemos hallar, ¿sí? Hallamos los puntos críticos. ¿Cómo hallábamos los puntos críticos? ¿Se acuerdan que los puntos críticos de una función, repasamos lo que vimos hace 3 clases atrás, era cuando la derivada de la función se hacía 0 o cuando la función no existía? Yo me preguntaría, ¿hay algún valor de x del dominio de la función donde la derivada no exista? Y no, porque esta función, el dominio de la derivada, una manera de hallar los puntos de no existencia de la derivada, era hallar el dominio de la derivada. Y fíjense que el dominio de f' también son todos los reales. O sea que no va a haber ningún punto, ningún valor de x para los cuales no exista la derivada primera. Bien, entonces ya decimos, hay una clase de puntos críticos que no vamos a tener, pero tendríamos que calcular los otros puntos críticos que son cuando se hace 0 la derivada primera. Bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Una posibilidad es sacar x factor común. Me queda x menos 8 igual a 0. Después podría decir, si el producto de dos números me da 0, esto es resolver una ecuación, ¿esto qué implica decir? O que el primer factor es 0 o que el segundo factor es 0. ¿Cómo lo podría poner? Voy a hacer una llavecita, lo vamos a hacer prolijito. Esto implica dos cosas, ¿sí? Vamos a aprovechar matrices y vamos a poner x igual 0 o la otra opción, x menos 8 igual 0. Y dentro de esta opción, que x menos 8 sea igual a 0, me va a quedar que x sea igual a 8. Quiere decir que el 0, x0 y x8 me anulan la derivada primera. Entonces, podemos poner que los puntos críticos de f son estos valores, 0 y 8. Bien. Entonces acá ya hicimos un tercer paso de este ejercicio que van a tener que
tabular ustedes, ¿sí? Hacerse una reglita de cuando les pidan crecimiento y decrecimiento, acá les estoy dando un orden de cómo hacerlo. El cuarto paso sería dividir el dominio de F, ¿sí?, con los puntos críticos hallados en 3, en el tercer paso. Bueno, ¿cómo hago para dividir el dominio con esos puntos críticos? A ver si puedo hacerlo. Vamos a insertar una línea, un eje real. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos un eje, espero que se vean, ¿sí? Esto de las clases anteriores. Ahí estamos, ahí vemos el eje real. Y vamos a dividir este eje real con los puntos críticos, ¿sí?, obtenidos. A ver si puedo insertarle una formita para dividir. Esta. A ver, dividimos en 0 y en 8. Ahí hice como una especie de división con esta liñita. Y vamos a dividir en 8, o sea que tendríamos abajo, vamos a poner, este sería 0 y ese sería 8. Entonces, ¿cómo dividimos el dominio? ¿Cómo me va a quedar el dominio dividido? Voy a hacer lo siguiente, voy a decir, un intervalo es desde no sé dónde, desde muy lejos de los negativos hasta 0. Así que me quedaría menos infinito, que es donde empieza la función, que no sé bien exactamente dónde queda, a 0, ahí tengo un intervalo. Después tendré otro intervalo que será de 0 a 8, o sea, tendría 3 intervalos, desde aquí hasta ahí, después desde acá hasta acá, si divido el dominio con los puntos críticos, y después de 8 para adelante. Y el último sería 8 más infinito. 8 más infinito. Bien. ¿Cómo hago para sacar el intervalo del crecimiento? Bueno, acá vamos a apelar a una técnica rápida para hacerlo. Creo que se me fue el pizarrón. Ahora está, ahora volvió. Tiene que haya caído que me está molestando terriblemente. No lo puedo sacar. Ahora sí. Bien. ¿Cómo hacemos? Vamos a reemplazar cualquier punto interior, no los extremos del intervalo, bueno, el infinito no lo pueden reemplazar, cualquier punto interior del intervalo en la derivada primera. ¿Se acuerdan que la derivada primera era x cuadrado menos 8x? Tomo cualquier punto interior de este intervalo. En realidad voy a tomar de todo, ¿sí? Pero vamos a empezar por este. Un punto interior puede ser menos 35, menos 272, menos 26, menos 41, menos 78, pero bueno, como es cualquier punto, voy a tomar uno fácil, ¿sí? No voy a tomar uno tan difícil. Voy a poner acá la derivada para que la tengamos vista. Bueno. Profe, se ve el Word, no sé si está haciendo otra cosa. Estoy con el Word, sí. O sea, ¿se ve el intervalo todo o no? Yo hace un ratito que no veo ninguna modificación, no sé si soy yo. Ah. Ahora. Claro, es como si se hubiese tildado. Pero no, ¿qué tenemos que ver supuestamente? Y tienen que ver un intervalo que yo hice muy lindo. A ver, espera. No, descomparte y vuelve a compartir. Sí, a lo mejor porque toqué algo que... ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Ah, perdón. Bueno, o sea que, si quieren vuelvo un poquito para que podamos... O sea, el cuarto punto, que ahí no se vio, dividíamos el dominio de F con los puntos críticos hallados en el punto anterior, en el punto tercero. Lo que hice acá fue traer otra vez la derivada para que la podamos tener a mano para poder trabajar, porque la vamos a necesitar. Después lo que hice fue dividir el dominio con los puntos críticos, ¿sí? Este es el eje real,
que va de menos infinito a más infinito, y lo dividí con 0 y 8. Entonces los intervalos me quedarían menos infinito 0, 0, 8 y 8 más infinito. Si alguien no entendió hasta ahí, por favor, o algo, cualquier cosa, háganme hacer un stop. No, se entiende todo, profe. Bueno, muchas gracias. En consecuencia, ahora digo, tomábamos un punto interior de este intervalo, eso fue lo último que les dije, ¿sí? Que podía ser menos 76, menos 125, menos 1234, pero lo último que había dicho es, vamos a tomar uno fácil, vamos a tomar, por ejemplo, menos 1, y lo reemplazo en la derivada primera, ¿sí? Y yo veo que, ¿qué pasa en este intervalo? ¿Sí? En menos infinito 0, si reemplazo por menos 1 la derivada primera, ¿cuánto me va a dar la derivada primera? Menos 1 al cuadrado me da 1. Menos 8 por menos 1 me va a dar 8, o sea que me queda 1 más 8, que sería 9. Acá lo que me interesa es el signo. Veo que la derivada primera en menos 1 me da positiva. Si ustedes siguen tomando más puntos, van a ver que en todos los puntos le va a dar positivo. Entonces, ¿yo qué digo? En este intervalo, ¿sí? La derivada f' de x es siempre positiva, ¿sí? Entonces, vamos a decir que f, no f', que f es creciente en el intervalo, no puede ser el menos infinito, perdón, menos infinito, abierto, coma 8, que lo puedo poner cerrado. Ustedes me dirán, ¿por qué tomo un punto? Bueno, porque si yo calculo bien los puntos 0 debería ser, profe. No ¿Cómo? 8. 0 debería ser. 0, perdón, sí, ¿por qué puse 8? Porque alguien también me dijo que 8, abrió el micrófono y me dijo 8. Sería 0, sí, correcto, disculpen. ¿Todos lo entienden? No hay dudas. En realidad alguien me podría decir, bueno, pero yo lo hice para un solo valor de x, o sea, para menos 1. ¿Qué pasa en menos 2, menos 3, menos 4? Bueno, van a ver que les va a dar lo mismo si ustedes reemplazan todas las derivadas, todos los puntos, todos los x que quieran en la derivada primera. Yo les vuelvo a repetir que si ustedes dividen bien en los intervalos, entonces el comportamiento en cada intervalo va a ser uniforme. Si yo voy con el intervalo que sigue, en 0,8, ¿sí? Y ver qué pasa. Esperen que acá, ahora, y hacemos lo mismo. En 0,8, ¿qué valor puedo tomar? Y puedo tomar 6,5, puedo tomar 3,2, puedo tomar 4,1, pero bueno, voy a tomar uno fácil, como antes, voy a tomar uno que está dentro del intervalo. Fíjense que si reemplazan la derivada primera por 1, les va a quedar 1 al cuadrado 1, menos 8 por 1, 8. Me queda 1 menos 8, 7. Quiere decir que la derivada primera en este intervalo va a ser negativa. Para cualquier valor que ustedes lo tomen, pueden probar con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. Con 8 no puedo probar, Con 5,5. Van a ver que siempre les da negativa. Y porque si ustedes toman un número entre 0 y 8 y lo elevan al cuadrado, por ejemplo 5, les da 25. ¿Sí? Menos 5 por 8 me queda 40, me queda negativo. Fíjense que cualquier valor que ustedes tomen, les va a suceder esto. Entonces digo, en este intervalo, en el 0,8, en el 0,8, la derivada es negativa. Entonces f va a ser decreciente, ¿sí? Porque la derivada es negativa, en 0 cerrado, coma 8 cerrado. Y me quedaría el último tramo, que en cualquier momento, en el último tramito, ¿qué me va a pasar? Me pasará lo mismo. Bueno, si tomo 10, por ejemplo, puedo tomar 9, puedo tomar 10, puedo tomar 11, puedo tomar 1000, puedo tomar 10.000.
porque a mí se me ocurra entre 8 e infinito. Si tomo 10 me queda 10 al cuadrado 100 menos 8 por 10, 80. Me va a dar positiva la derivada, entonces voy a decir que mi función es creciente en el intervalo 8 cerrado más infinito. Obviamente abierto. Y ahí es el análisis del crecimiento de la función. ¿Sí? Ese es el análisis del crecimiento de la función, con todos estos pasos que acabamos de ver. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, vamos a ver un poquito otra vez al texto que teníamos. Vamos a ver el pizarrón que teníamos. Se nos va a cortar en cualquier momento, así que cuando se corte, volvemos a integrarnos, como hacemos siempre. Bueno, vamos a ver ahora el criterio de la derivada primera, que tiene mucha relación con el criterio anterior para el crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a analizar un poquito las gráficas antes de ver el criterio de la derivada primera, si no las pierdo. En esta gráfica, fíjense que ustedes tienen esta función, ¿sí? Esta curva. Si ustedes miran la curva antes de C, van a ver que todas las derivadas son negativas. ¿Por qué motivo? Si trazan las rectas tangentes, van a ver que todas las rectas tangentes, ¿sí?, forman ángulos obtusos con el semieje X positivo. A partir de C, en C la recta tangente es paralela al eje X. Ahí se ve un poquito, no sé si se alcanza a ver, yo voy a agrandar un poco más esto para que se vea. Que está marcada, criterio de la derivada primera. Ahí. Vamos a ver un poquito más ahí. Esta es la gráfica que estábamos viendo recién, más chiquita, ahora la estamos viendo más grande. Fíjense que acá está marcada en este punto la recta tangente. Pero si ustedes marcaran todas las rectas tangentes, desde A hasta C, sin incluir A y sin incluir C, van a ver que todas tienen pendientes negativas, ¿sí? O sea que las derivadas en todos los puntos de esta curva tienen valor negativo. No sé cuánto dan, pero seguro que todas son negativas. En C, la recta tangente, si ustedes la trazan, va a ser paralela al eje X. En consecuencia, la pendiente es 0 y la derivada en C me da 0. Y después de C, entre C y B, en ese intervalo, las rectas tangentes tienen todas este tipo de pendientes. Sus pendientes van a formar ángulos agudos y el valor de las derivadas en todos estos puntos son positivas. Fíjense que acá, derivada negativa, en todo el intervalo AC la función decrece, lo que dijimos recién. Derivada positiva en el intervalo abierto CB, la función crece en el CB cerrado. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, este análisis me sirve para este criterio tan importante de la derivada primera. Entonces, ¿qué me dice el criterio? Que si la derivada cambia de signo, como está cambiando acá en esta gráfica, fíjense que acá tengo todas derivadas negativas para los puntos de la gráfica de esta función entre A y C. Y a partir de C, la función cambia el signo de la derivada, o sea, aparte entre C y B, las derivadas son positivas, entonces en C, f en C, hay un mínimo relativo. Donde cambie el signo de la derivada de una función, ahí voy a tener un mínimo relativo. Fíjense que esta que está acá, que no la voy a agrandar, es al revés, ¿sí? Además, fíjense acá, decrece la función y después crece. Bueno, justo en el punto donde se da el cambio del crecimiento, ahí tengo el mínimo relativo, que es la imagen más chica de la gráfica de la función en una determinada zona de la función. Fíjense que en la otra el cambio se da, acá tengo todas derivadas positivas, la función es creciente, y acá tengo todas derivadas negativas, la función es decreciente. Pero en C hay un cambio, hasta acá venían todas positivas las derivadas, a partir de C el cambio se hace que las derivadas sean todas negativas.
entonces en C voy a tener un máximo relativo. ¿Sí? Y en este caso, si ustedes se fijan, en C no hay ni mínimo ni máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función es siempre creciente, ¿sí? En C parece que hay como va a querer haber un cambio, pero no. Las derivadas son siempre positivas, la función es siempre creciente. Quiere decir que en C, ya sea acá es siempre creciente, acá es siempre decreciente, no hay ni mínimos ni máximos relativos. En realidad, esto no interesaría mucho para el criterio. ¿Por qué? Porque, bueno, si la función siempre crece, no voy a tener ni mínimo ni máximo. Y acá, si la función siempre decrece, no voy a tener ni mínimo ni máximo. El criterio en realidad lo vamos a centrar en las dos primeras expresiones. Lo vamos a tomar como lo siguiente. Si la función cambia el crecimiento, ahí tengo un mínimo o un máximo relativo, ¿sí? O sea, si pasa de decrecer a crecer en algún punto, en ese punto tengo el mínimo relativo. Y si la función viene creciendo hasta un determinado valor y a partir de ahí la función decrece, entonces en ese punto se va a encontrar el máximo relativo. Recuerden que el máximo relativo no es C, sino que es f en C. ¿Sí? Perdón, en este caso el mínimo. Y acá el máximo relativo también está en f en C. ¿Sí? Ese es el máximo relativo. Es donde cambia el crecimiento de alguna manera u otra. Este criterio es muy importante. El punto 3 no lo tengan en cuenta para el criterio porque no les va a servir para nada en la práctica. Vamos a ver, la demostración no se las voy a tomar. Y vamos a pasar al ítem que sigue. Bien. Que sería el que sigue. Bueno, voy a ir al pizarrón. Se va a cortar en cualquier momento, pero después seguimos. Si yo voy a este pizarrón y ahora, en vez de que me pidan en el problema la misma función que antes, y me dicen, sea esta función, hallar los extremos relativos de f, ¿qué es lo que haría para hallar los extremos relativos de f? Bueno, para los extremos relativos de f necesito el crecimiento. Sí o sí necesito tener el crecimiento. O casualidad, como es la misma función que antes, ¿sí? Yo ya tengo calculados los intervalos de crecimiento, que lo están viendo ahí en pantalla. Voy a enumerar las funciones para que después no se haga lío. 1 y 2. ¿Sí? Como los estoy viendo ahí en pantalla, fíjense que de menos infinito a 0 la función, la función crece. Pero de 0 a 8 la función empieza a decrecer. Quiere decir que en 0 hay un cambio. ¿Sí? En 0, en x igual a 0, voy a tener un cambio en el crecimiento de la función. En consecuencia, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, vengo decreciendo y después crezco. Lo que voy a tener es un mínimo relativo. Y en 8 vuelve a cambiar el crecimiento. Está decreciendo, y después crece. Me parece que acá me equivoqué. A ver. Hasta 0 crece, lo estoy haciendo con el mouse. Y después de 0 decrece. Así que acá tendré el máximo relativo. Y en 8, que se está por cortar, vamos a ver después del corte qué es lo que tendremos. Nos vemos después del recreo, ¿sí? Que nos va a imponer Zoom.